Bien, hoy vamos a compartir con todos ustedes cómo vivir libre de estrés o cómo empezar a día ir superando el estrés. El estrés en los momentos actuales representa una auténtica pandemia a nivel mundial. De hecho, es una de las pandemias de este siglo XXI. Todos, ¿verdad? Tenemos una existencia mecanizada, acelerada y con falta de quietud. Esto indudablemente nos supone pérdida de salud. Primeramente, conviene establecer, nos movemos en un mundo de materia que a su vez, cuando la investigamos, observamos que es energía, que cuando observamos esta energía está compuesta de vibraciones, frecuencias, que a su vez estas vibraciones, estas frecuencias, de alguna manera vienen condicionadas por la información que se recibe y que esta información tiene una conexión muy estrecha con aquello que definimos conciencia. Entonces, en función de la intencionalidad, de la actitud, de la experiencia que cada uno está desarrollando en la vida, toda esta estructura se va a ir manifestando con más, menos armonía. Todo ello interconectado en aquello que llamamos entrelazamiento cuántico. Esto quiere decir que todo el universo, todo está interconectado. Y en la mecánica neuronal celular de nuestro organismo ocurre lo mismo. Por eso, la neuroplasticidad en los momentos actuales nos recuerda que estamos hechos de muchísimas posibilidades. Podemos, a voluntad, con equilibrio, armonizar la vida, tener una existencia de crecimiento, superación y salud. Pero ¿qué ocurre? Hemos creado o hemos identificado una vida social altamente competitiva, altamente estresante. De hecho, el estrés es una respuesta natural para, de alguna manera, dar solución a momentos concretos de la vida. Lo que ocurre es que cuando ese llamado estrés se hace permanente, el cortisol y la adrenalina se van a disparar. Va a haber una concentración elevada de estas sustancias. Y estas sustancias en dosis bajas son buenas para la salud y para las respuestas ante la vida. Pero cuando hay un exceso, y particularmente de cortisol, este se va de alguna manera a convertir como una neurotoxina. Es decir, va a crear toxemia neuronal
y nos va a ir desequilibrando en la capacidad de respuesta. Por eso ya hay mucha gente que define el estrés como la enfermedad del siglo XXI. De hecho, en el 2011 ya fue tipificada como enfermedad laboral, porque hay mucha gente que el estrés les altera, les desequilibra el rendimiento, la actitud en el trabajo. Entonces, hay un, llamemos, estrés positivo que nos favorece y ayuda a la acción-reacción, pero hay un distrés o estrés negativo que si lo mantenemos, lo prolongamos en el tiempo, nos va a quitar salud. En España, esta situación de estrés viene más o menos afectando a un 40% de trabajadores y cerca de un 50% de empresarios también tienen estrés. Entonces, son cifras indudablemente altas que hay que tener muy en cuenta. Volvemos a insistir, el eustrés es el llamado estrés positivo, que nos ayuda para estar alerta y movernos y responder en la vida. El estrés agudo ya es una respuesta que se repite más de lo normal y nos va a ir creando ya un campo de cierto desequilibrio. Pero el estrés crónico ya es el que se prolonga semanas, meses, y este ya sí que a veces es difícil de recuperar el equilibrio. De ahí que cuando vivimos conscientes, vivimos eustrés, libres o muy poco estrés, hay salud. Ahora, cuando nuestra existencia es condicionada por números, hay que llegar a resultados, etcétera, mucha gente produce distrés y esto ya es un desencadenante que va a ir favoreciendo lo que llamamos enfermedad. ¿Cómo afecta el estrés? A nivel físico, dolores de cabeza, tensión en el cuello, mandíbula, fatiga, problemas digestivos como estreñimiento intenso crónico o diarreas, y a nivel inmunológico es característico las defensas tenerlas bajas. A nivel mental hay falta de concentración, mala memoria, la actitud, el estado de ánimo muy cambiante, variable, y también gran dificultad en la toma de decisiones. Y a nivel de comportamiento hay irritabilidad, dificultad para dormir, tendencia al aislamiento y cambios de apetito. Algunos síntomas, es muy amplio el tema correlacionado con el estrés, hay falta de energía, fatiga, sudoración, hay una tendencia a veces a comerse las uñas, insomnio, aumento del ritmo cardíaco, hipertensión, arritmias, ira, enojo, pánico. Es decir, el cuadro al cual está sujeto esta alteración es muy amplio. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito
que va a tener impacto en lo que llamamos 5 trillones de células que forman el organismo. De ahí que es muy importante con qué actitud vivimos la vida. Podemos vivirla en estrés o en relax. En cualquier situación, si nos concentramos en lo negativo, vamos a alimentar el estrés. Pero en cambio, si buscamos el lado más armónico, positivo, ahí vamos a reducir la tensión. Por eso juega un rol muy importante en qué actitud nos estamos manejando. Ahora bien, es sabido por todos nosotros el ritmo que la sociedad actual de aceleración lleva. Entonces, si nos dejamos arrastrar por esa competitividad, por ese afán de lograr, de tener, y nada o cada vez hay más insatisfacción, pues ese ritmo nos va a llevar a un cuadro estresante y de poca calidad en cuanto a salud. Entonces, cuando predomina ritmo acelerado, producimos cortisol. Y de ahí lo que se denomina las conductas R: resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, resistencia. Es decir, esta dinámica no ayuda al equilibrio, no ayuda a la salud. Y esta dinámica prevalece en muchísima, pero en muchísima gente. Sin embargo, bien distinto es las conductas donde prevalece la producción de serotonina, que son las llamadas conductas S: serenidad, silencio, sabiduría, sabor, saborear, sexo, sueño y sonrisa, agradecimiento. Todo esto produce serotonina y nos libera del estrés. Por eso las conductas S de actitudes como amor, ánimo, aprecio, amistad, acercamiento, pues nos van a ayudar a controlar el estrés. Sin embargo, las conductas R, actitudes de depresión, desánimo, desesperación, desolación, duda, nos van a crear un campo de identificación negativo y estresante. La serotonina es un neurotransmisor que, si hay una óptima producción del mismo, vamos a mantener un equilibrio neuronal, cerebral y del sistema nervioso en general, de armonía, de paz, de tranquilidad. Pero no hemos de olvidar algo. La serotonina, el 90% se produce en el intestino. Y sobre todo se produce bien serotonina si la actividad intestinal
es correcta. Quiero decir, no hay estreñimiento. Cada vez que evacuamos bien, se produce como un masaje dentro de las paredes intestinales en unas terminaciones nerviosas que se produce serotonina. Fíjense si es sabio el organismo que produce algo que nos hace feliz cuando desintoxicamos. Es vital para la salud la desintoxicación. Entonces, cuando hay un buen balance de serotonina, tenemos emociones equilibradas de alegría, también neutralizamos tristezas o ansiedades y los niveles depresivos descienden mucho. Es bien importante producir bien de serotonina. ¿Cómo gestionarlo o buscar ayuda? Bueno, una fórmula de también optimizar el equilibrio del estrés es hacer actividad física, caminar, bicicleta, natación, eso ayuda. También técnicas de relajación, meditación y otras. O ya a otro nivel, pues recurrir a organismos o a instituciones donde profesionales bien preparados nos ayuden, porque para algunas personas es cierto, les resulta muy difícil salir de actitudes e identificaciones muy estresantes. El estrés generalmente es una respuesta a una causa externa, que, como tomar una decisión importante o discutir con un amigo. Es muy, es muy conveniente manejar bien el verbo, no crear situaciones que de alguna manera resultan innecesarias y altamente estresantes. Por eso, cuando esas situaciones no se crean, no aparece el estrés. Ahora, el estrés puede ser positivo o negativo. Puede motivarnos a cumplir con una actividad en un plazo, y eso está bien, siempre que haya equilibrio, o si hay exceso de estrés, pues claro, podemos hasta alterar el ciclo del sueño, lo cual pues ya no es tan conveniente. Algunos aspectos para sobrellevar sobre todo el estrés, también la ansiedad, pero en particular el estrés. Mantener un diario, escribir aquello que nos hizo bien, aquello que no nos gustó, aquello que no conviene alimentar, etcétera. Otro aspecto, hacer prácticas de respiración, meditación, ver el horizonte marino. Esto es muy relajante, muy equilibrante. También es muy aconsejable caminar descalzo a orillas de la plaza, de la playa, perdón, caminar descalzo en el campo. Todo eso libera, armoniza el equilibrio del cuerpo. En algunos casos ya más intenso, hay tecnología actual de colchón biocristal que libera flujos de desequilibrio energético y armoniza el estrés.
también se trabaja con aceites esenciales o yantras ayurvédicos o radiónicos para crear campos de equilibrio en la energía. Es bueno evitar, sobre todo, cafeína, porque desequilibra el sistema nervioso. También es muy bueno observar los pensamientos negativos e inútiles y establecer meta de cómo irlos superando, como puede ser el odio, el rencor, el miedo, etcétera. Comunicarnos con amigos, familia y establecer flujos de conexión fluida es muy, muy importante para liberarnos de estrés. También hemos constatado que es muy eficaz el tomar aceite de oliva virgen extra. Hay una serie de nutrientes en este alimento que ayudan a liberar el estrés oxidativo celular y lo que llamamos estrés nervioso e inclusive la ansiedad. Entonces, ahí la naturaleza nos está aportando un alimento altamente eficaz. Entonces, este alimento ayuda en la neutralización de radicales libres, que son altamente desequilibrantes, y cuando hay un exceso de estos radicales libres, hay una predisposición de lo que llamamos estrés oxidativo celular. Por eso vemos cómo la naturaleza nos aporta una serie de alimentos que nos ayudan muchísimo a equilibrar, armonizar el estrés. Entonces, ya digo, el aceite de oliva virgen extra es un nutriente altamente equilibrante, altamente eficaz en el estrés. Y, como he dicho antes, en el estrés oxidativo celular es un gran, gran neutralizador. La conexión de emociones alteradas, dolores físicos, estrés, también está muy vinculada. De ahí que, por ejemplo, migrañas, jaquecas y demás son producidos por el estrés, es decir, la no adecuada respuesta a ciertas situaciones de cada día. Por ejemplo, en las pantorrillas, también el estrés y los celos van a jugar o van a tener una influencia muy, muy directa. Entonces, muchos dolores son el síntoma de aviso de que estamos en desequilibrio psicoemocional y niveles medios altos de estrés. En campos ya más crónicos, más intensos, que por ejemplo el estrés ya involucra insomnio crónico, ahí hay tecnología, aplicamos terapéutica para el reequilibrio y la optimación de
asimilación de la serotonina y distribución de la misma en el cerebro. Y la respuesta es altamente satisfactoria. También se tiene muy en cuenta un grupo de alimentos que conviene comer bien, como por ejemplo pomelos, boniatos, espárrago verde, col lombarda, garbanzo, arroz integral, avena, lentejas, huevos de cultivo biológico, yogur también de cultivo biológico, guisantes, judías tiernas, arándanos, la berenjena, moras, en fin, el grupo de alimentos, como pueden ver, es muy amplio. Entonces, sí que podemos y debemos convenientemente ayudar a nuestras células para que de alguna manera estén más tranquilas, más relajadas. Es también muy importante la hidratación intracelular. Eso lo hacemos bebiendo agua hexagonal, agua estructurada hexagonal que hidrata muy bien el interior de la célula. También es muy adecuado, muy conveniente la ingesta de infusiones como manzanilla, valeriana, flor de naranjo, hierba luisa y la malva. Estas infusiones ayudan cuando hay capítulos en nuestra vida de niveles medios, altos de estrés. Y si es bueno y conveniente evitar ciertos alimentos o sustancias como el café, el té, la Coca-Cola o refrescos similares, el alcohol, el mate, el chocolate y videojuegos antes de ir a dormir. Todo esto nos produce un campo alto de estimulación, no vamos a descansar bien y si no hay un buen descanso, no hay una buena autorreparación y queda como un estrés celular que durante el día lo vamos a sentir. Entonces, vemos que efectivamente podemos, con aspectos no complicados, sencillos, ayudar a equilibrar el estrés. Pero tengamos presente, el estrés al principio no es más que un indicador de un cierto desequilibrio en comportamiento, actitud y progresivamente función nerviosa. Cuando se prolonga, se cronifica en el tiempo, el estrés va a estar asociado con muchas variables de alteración de salud. Entonces, vale, es muy, muy conveniente que sepamos vivir cada día con más equilibrio, más tranquilidad y más armonía. Un placer haber compartido con ustedes esta explicación y despedimos esta ponencia en el saludo Namaskar.
Cuídense mucho y un placer por haber compartido con nosotros.